Bolivia ha cambiado. La clave está en la estabilidad democrática y el desarrollo económico que ha reducido la brecha de la pobreza, inclusión, respeto y dignidad. Creo que es una Bolivia que está mucho mejor que antes. Hemos generado espacios de empoderamiento de la población a la salud, sobre todo con programas estrella del Ministerio como Mi Salud, El Bono y Telesalud. Bolivia es hoy una república, nunca dejó de ser una república. La Bolivia de hoy, la del mañana, aquella que recordamos y la que queremos construir entre todos. El lado propicio, la Bolivia de hoy. Bolivia, patria, país, naciones, diversidad, cultura, respeto, integración, dignidad. Estos conceptos, que bien pueden ser sinónimos de una misma palabra, se suceden uno a otro desde hace 192 años. El 6 de agosto de 1825 se trata de una fecha en la que el país formalmente nace como una entidad distinta de lo que fue la Audiencia de Charcas. Obviamente se podría plantear la pregunta sobre si hay antecedentes en ese camino a la independencia que en el caso de Bolivia comenzó en 1809 para terminar en 1825. ¿Hay antecedentes a 1809? Esa es una pregunta válida. En 1781 Túpac Katari lleva adelante un gran levantamiento que va a comenzar, o que de hecho comienza, con el Cerco de la Paz. El Cerco de la Paz marca la propuesta de un proyecto histórico con protagonismo indígena, que ha sido influido por el movimiento de Túpac Amaru en el Perú. Son distintos, no voy a entrar en el detalle sobre la diferencia entre Túpac Amaru y Túpac Katari, pero digamos la corriente de ruptura con el Imperio Español está encarnada también y con mucha fuerza por Túpac Katari. El año 1781, el día del descuartizamiento de Túpac Katari, ha sido el día de la gesta libertaria para Bolivia y para América Latina. La idea de república, la idea liberal, Bolívar y Sucre, Monteagudo, Pasoscanqui, es una idea que construye modelos donde el mundo occidental es imprescindible. Tú no puedes entender la República de Bolivia si no entiendes el proceso previo, obviamente el periodo colonial, pero sobre todo la construcción de una ideología que tiene que ver con Estados Unidos, con Francia, con la Constitución de Cádiz de 1812, que son los constitutivos de la idea de nación, de Estado-nación liberal, que es el proyecto histórico de 1825. Para muchos, la independencia marca un momento fundacional, marca un momento de esperanza, de sueños, de independencia, pero para otros es un momento trágico de traición. Yo creo que hay que reivindicar a una figura que se llama Casimiro Olañeta. Hay un gran equívoco en torno a Casimiro Olañeta. No voy a discutir, porque indudablemente fue un hombre de un comportamiento político muy debatible, para decirlo elegantemente, pero desde el punto de vista de la construcción de la idea de la nación boliviana, es imposible pensar en la nación boliviana sin Olañeta. Tanto que se ha luchado, se han creado pequeños republiquetos, eran zonas independientes que tenían su propia administración de justicia, sus propios tributos, no eran que están escondidos en el monte, ya gobernaban territorios durante esos 15 años, desde los levantamientos de 1809 hasta la independencia en 1825. Ellos ya tenían lugares independientes, tenían su propio ejército formado, ¿no? Entonces, en cambio Olañeta no, Olañeta sí seguía en la resistencia imperial, seguía con la resistencia española,
De hecho, no es falsa la anécdota que él va a buscar las armas cuando se encuentra con Sucre en el desaguadero, ¿no? Estaba buscando armas para resistir. Pero de alguna manera después se vuelve un hombre importante en la política. Porque Olañeta fue quien convenció al mariscal Sucre en su encuentro en Puno y en La Paz entre enero y febrero de 1825, cuando Sucre llega al desaguadero, de construir una entidad independiente. Y esa es la razón por la que Sucre le envía una carta a Bolívar diciendo que se le permita a los habitantes del Alto Perú, la audiencia de Charcas, de tomar una decisión por sí mismos de si quieren quedarse con el Perú, quedarse con la Argentina o separarse. Sin Olañeta y sin los doctores chuquisaqueños no hay República de Bolivia. En todo este tiempo ha habido sobresaltos, varios de ellos que probablemente usted ya conoce. Procesos definidos como revolucionarios con sus avances y sus retrocesos, triunfos y fracasos. Una lucha constante contra la pobreza, un muro que históricamente se ha tratado de derribar, y la búsqueda de la estabilidad política necesaria, imprescindible para salir del subdesarrollo y alcanzar la tan ansiada felicidad. Vivir bien, en definitiva. Bolivia lo ha puesto como una política pública, como un eslogan de campaña, como una marca país, si quieres verlo así, pero también ha coincidido con toda la generación de los millennials, ¿no? El millennials hace mucha empatía con ese vivir bien. Por eso cuando hay otras cosas que van al desarrollo más brusco, qué sé yo, el millennial es el que más lo resiente, más allá de que es un desarrollo de los 500 años de resistencia, básicamente sale en todo ese contexto, en todos esos congresos, encuentros que se han hecho, sale el vivir bien, pero básicamente el que más lo adopta en su vida, el que más quiere condiciones lindas de trabajo, horarios más cómodos, condiciones de áreas verdes, espacios públicos abiertos, ¿no? El que demanda al Estado mucho más cosas es justamente el chico que ha nacido básicamente internauta. La democracia que tanto ha costado alcanzar es el bien más preciado. Si entendemos la política como el equilibrio perfecto entre el consenso y el conflicto, creo que ambos bandos, es decir, oficialismo y oposición, han optado por empoderar el conflicto. Y eso nos genera, obviamente, efectos en la democracia. Desde la parte del oficialismo nos genera gobiernos autoritarios, cuando apostamos solamente al conflicto. Y cuando hablamos de la oposición, nos genera oposiciones inertes, que no se mueven, que no son capaces de proponer, porque están en la defensa y el ataque. En lo político estamos en un escenario de transición, entre una era hegemónica, hegemónica en el sentido de una era del presidencialismo o del mesianismo de una persona como único representante del posible cambio, encarnado en su momento por Víctor Paz Estenssoro, por Hugo Banzer Suárez, por Gonzalo Sánchez de Lozada, por Jaime Paz Zamora. Este mesianismo, este caudillismo latinoamericano muy tradicional, hacia la nueva era de la política latinoamericana, que son los cambios generacionales. Ya no son las personas, sino las generaciones que generan los cambios, y los cambios culturales, la percepción de la realidad es de una forma diferente. Tenemos que consolidar la democracia, es la primera tarea pendiente, ¿no? Estamos viviendo el periodo democrático más largo de Bolivia y estamos viendo los resultados, el nivel de desarrollo institucional, los niveles de desarrollo humano, los niveles de desarrollo de infraestructura. Hemos un país rezagado, porque mientras el siglo XX te impuso hacer infraestructuras, la primera mitad del siglo XX fue el periodo de las infraestructuras en todo el mundo. El camino ha sido, es y será largo y complejo. De ello podemos estar todos muy seguros. Pero lo que es una falacia y que falta radicalmente a la verdad es decir que Bolivia dejó de ser una república. Y no lo digo yo subjetivamente, lo dice la Constitución del 2009. Bolivia es hoy una república, nunca dejó de ser una república. El artículo 11 de la Constitución Política del Estado del 2009 dice, comienza el artículo con el concepto la República de Bolivia. Por lo tanto, no es Carlos Mesa quien está diciendo que Bolivia sigue siendo una república, es la Constitución del presidente Morales que establece la República de Bolivia. ¿Y por qué Bolivia es una república? Por una razón básica, porque su organización como Estado está basada, teóricamente, en la práctica no ocurre, pero teóricamente, en la constitución de 4 poderes separados, coordinados, independientes, que son el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial y el poder electoral.
Bolivia es hoy un país más inclusivo. ¿Es esto lo que ha transformado la sociedad boliviana? ¿Es esto lo que hace de Bolivia un país donde hay que ser optimistas porque es un país más igual, es un país menos desigual que antes, menos racista? La brecha social se ha reducido con el paso de los años. El camino que hemos avanzado es espectacular. Mérito del 52, mérito de la democracia, mérito del gobierno del presidente Morales. Y el progreso como concepto de desarrollo. Hemos generado espacios de empoderamiento de la población a la salud. Los bonos que se han venido consolidando y fortaleciendo en esta última parte permiten también de alguna manera estas políticas sociales. La sociedad boliviana se proyecta sobre la base de una cultura de paz. La estabilidad democrática es una de las claves del desarrollo de Bolivia. Tenemos que consolidar la democracia. Es la primera tarea pendiente, ¿no? Estamos viviendo el periodo democrático más largo de Bolivia. Oficialismo y oposición coexisten en un espacio de debate cotidiano. Creo que ambos bandos, es decir, oficialismo y oposición, han optado por empoderar el conflicto. Y eso nos genera, obviamente, efectos en la democracia. Los modelos de país se contraponen en ese escenario. Bolivia es hoy una república, nunca dejó de ser una república. La estabilidad política va de la mano de la estabilidad económica y la conjunción de ambas deriva en la estabilidad social. Bolivia ha reducido la brecha de la pobreza y, por lo tanto, hoy es un país más inclusivo. Ello se traduce en modernidad, más allá del desarrollo. Si Bolivia era conocida en el mundo era porque esos índices de extrema pobreza rondeaban el 50% casi de la población. Hoy hemos podido reducir a 2 millones de personas en la extrema pobreza. Por lo tanto, esos datos nos tienen que alegrar. En la pobreza moderada también hemos avanzado suficiente. El 2007 de cada 100 bolivianos, 60 estaban en pobreza moderada. Hoy tenemos 39. Por lo tanto, hay datos muy concretos. Los bonos que se han venido consolidando y fortaleciendo en esta última parte permiten también de alguna manera estas políticas sociales. Pero ese discurso, esa formación de igualdad teórica del deber ser, no se daba antes de la democracia. Es la democracia la que transforma la sociedad. Normalmente uno recuerda el artículo 1, que es la pluriculturalidad y la multinacionalidad. No, el artículo 171 establece claramente el reconocimiento de los derechos indígenas, de las tierras de comunidad y de una justicia distinta que el Estado reconoce. Es un previo, es un solo artículo que se convierte en un texto constitucional del 2009. ¿Es esto lo que ha transformado la sociedad boliviana? ¿Es esto lo que hace de Bolivia un país donde hay que ser optimistas porque es un país más igual, es un país menos desigual que antes, menos racista? Este viejo no sirve para nada. Pero deja que haga la sirvienta. No seas maricón. Suerte, negrito. No tiene dónde caerse muerto. Está en silla de ruedas. ¿Qué puede hacer? ¿Por colla te pasa esto? Gritas como chola de mercado. Mujer tenías que ser. Tu marido tienes que aguantar. Eres joven, no tienes experiencia. El 52 es el punto de quiebre. Es la primera vez en la historia, es el primer proyecto histórico desde el nacimiento de la República que integra al conjunto de los bolivianos, que reconoce al indígena como sujeto social, sujeto político y sujeto económico. El voto universal, la reforma agraria y el Código de la Educación universalizan la presencia del mundo indígena. En las escuelas le estamos diciendo todos los días a los niños, todos somos iguales ante la ley, la Constitución es para todos. Y los niños que salían a la calle y no veían eso en la realidad, pero lo veían en la teoría, esa disonancia entre el deber ser y el ser generó una rebeldía natural en la sociedad y una transformación en esa sociedad. El sustrato racista y discriminador no ha desaparecido completamente, ni siquiera hoy en el 2017, pero el camino que hemos avanzado es espectacular. Mérito del 52, mérito de la democracia, mérito del gobierno del presidente Morales. Cuando crecemos nos enseñan a decir indio, chola, negro, lesbiana, marica, paica, viejo, chato, inútil. Si te fijas debajo de la piel, todos somos iguales ante la ley. El progreso ha implicado también el reconocimiento de identidades de género, sexuales, indígena originarias, minorías y sectores vulnerables de la población amparados por la ley.
Muy contentas porque esta ley realmente favorece a las mujeres transexuales, transgenéricas, para poderse desenvolver adecuadamente ante la sociedad y que se les respete como tienen que ser las leyes correspondientes. Hemos vuelto a nacer, porque anteriormente estábamos en la invisibilidad, en la clandestinidad, y ahora legalmente somos reconocidas a través de esta ley. El vicepresidente en ejercicio lideró este acto. Entonces, ya tiene la ley, pero la lucha continúa. Con la ley en la mano, enseñen, reeduquen a cada uno de los funcionarios públicos. Si bien respeto y tolerancia son dos conceptos imprescindibles en la toma de decisiones desde el Estado, preocupa sobremanera la administración de justicia. Que la justicia es el pecado capital y que viene desde el momento de la fundación también, ¿no? Esa lógica de la justicia nos está haciendo un daño muy grande. Evidentemente nos muestra un camino, ¿no? Yo creo que esta es la demostración, la constatación de que a veces la justicia puede tardar un poco, pero que llega, ¿no? Cuando lo importante de la justicia es que resuelva los problemas de los demás. Ahora, ¿hemos dado pasos en la justicia? No. Las infraestructuras siguen concentradas. Hoy día tenemos 50 ciudades, antes teníamos 9, pero esa lógica de los tribunales departamentales en las capitales sigue siendo una concentración de la justicia absurda. Hay que empezar a descentralizar. Entonces, eso sin duda, yo creo que más que marcarle un camino metodológico, procedimental a la comisión, lo que te está marcando es un camino de esperanza, ¿no? Y de una buena perspectiva. ¿Cómo aplicamos la justicia? Este es el problema de fondo. ¿Dónde hay un lastre irresoluble? Este es un país, hablaré solo de la República para no entrar en el debate colonial, en el que nunca hemos tenido una administración de justicia para todos en igualdad de condiciones. Este es el gran problema. Bolivia no es un país democrático, ni hoy, ni ayer, ni anteayer, ni hace 150 años, porque un país en el que la justicia no es igual para todos no es un país democrático. Entonces, el incidente y la notificación son los grandes daños de la justicia, aparte de la corrupción, por supuesto. Pero cuando tú lo tienes todo transparementado, tu proceso es público, está en el Internet, es mucho más fácil incluso hacer un seguimiento y un control. Por otro lado, los avances en materia de educación, desarrollo tecnológico, acceso a las nuevas tecnologías e integración regional son significativos, ligados al crecimiento de las ciudades. Yo creo que todos los estudios del PNUD te dicen que el haber podido garantizar como Estado acceso a la educación gratuita, que es un gran legado del 52, pero que ha sido superado en la democracia por la capacidad de poner infraestructuras. La idea, la lógica de la educación gratuita salió en el 52, la educación universal, la educación integradora, pero creo que no era posible en la época de la dictadura, con tantos problemas, con tanta rebeldía, y ahora que estamos en democracia, en un pacto difícil de sostener, pero pacto al fin, estamos avanzando mucho. Los núcleos urbanos se han transformado en manchas urbanas en pleno proceso de expansión y ya se considera el concepto de área metropolitana para la planificación de políticas de desarrollo humano en un estado de bienestar, fundamentalmente en el ámbito de la salud. Creo que hay avances importantes. Hemos generado espacios de empoderamiento de la población a la salud, sobre todo con programas estrella del Ministerio, como Mi Salud, El Bono y Telesalud. Mi Salud, más que todo, se realiza hacer una atención integral, ya que nosotros manejamos todos los seguros. En la Ley 475, el programa Acceso y lo que sería como tal Mi Salud. Tenemos la Ley 475, que garantiza la atención a la población no asegurada en ninguna caja de la Seguridad Social, que protege a menores de 5 años, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidad, ¿no? Es una atención integral, ya que además nosotros manejamos los diferentes programas, como el programa de Papá Nicolau, programa PAI, programa Tuberculosis. Y también se realiza la atención a las personas con discapacidad. Los gobernantes deben apostar a una salud, por supuesto, porque hoy en día hay dos escenarios posibles para atender la salud. Un mercado privado, que lamentablemente, y lo debo decir con todo el respeto a médicos, se ha vuelto un negocio. Y para la gente pobre acudir a la salud social es un drama. Creo que la salud, ¿no? Ahí hay un gran aporte de la participación popular que también se ha visto potenciada en estos años de bonanza, ¿no? Hoy el Sistema Nacional de Salud
con todos los esfuerzos que hemos realizado, gobierno central, gobernaciones y municipios, aún le urge una necesidad de ser reestructurada, de ser reorganizada. Vivimos aún con una fragmentación dentro de la descentralización, creemos, excesiva, y lo que aún genera inequidades dentro del sistema. Seguramente esa es la causa por la cual en algunos departamentos las necesidades son más sentidas por el tipo de recursos, la cantidad de recursos que tienen para atender sus propias infraestructuras hospitalarias, ¿no? Los avances en materia de desarrollo humano son un modelo a seguir. No obstante, queda por resolver una cuestión: la progresiva inclusión de quienes aún viven en la periferia del Estado, alejados de los polos urbanos de desarrollo. La Bolivia agraria necesita un impulso definitivo. Bolivia ha dejado de ser considerado un país pobre. Así lo corroboran las cifras macroeconómicas. La importación más importante del país sigue siendo minería y sigue siendo el petróleo, la energía. La exportación de materias primas, en particular el gas, es la clave para perfilar un futuro promisorio. La nacionalización de los hidrocarburos es el motor económico del proceso de cambio. Bolivia es hoy un país más inclusivo. Pero ese discurso, esa formación de igualdad teórica del deber ser, no se daba antes de la democracia. Es la democracia la que transforma. Grupos vulnerables de la población han conseguido acceder al reconocimiento del Estado, que reconoce al indígena como sujeto social, sujeto político y sujeto económico. El voto universal, la reforma agraria y el Código de la Educación universalizan la presencia del mundo indígena. Sus derechos como ciudadanos son reconocidos y protegidos. Creo que la salud, ¿no? Ahí hay un gran aporte de la participación popular que también se ha visto potenciada en estos años de bonanza, ¿no? Si nos atenemos a las cifras macroeconómicas y a las proyecciones de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, Bolivia ha dejado de ser el país más pobre de Sudamérica. A partir del 2006, Bolivia, mediante nuestra revolución democrática cultural para vivir bien, aplica nuevo modelo económico, social, comunitario y productivo, cuyos ejes fundamentales son la nacionalización de nuestros recursos naturales, de nuestras empresas estratégicas, la recuperación para el beneficio de todos los bolivianos, los excedentes económicos, la redistribución de la riqueza y la participación activa del Estado en la economía. Solo quiero poner un ejemplo de una empresa que estaba privatizado, Entel, telecomunicación móvil, estaba en manos de italianos. El último año antes de la privatización, esta empresa rentaba o la utilidad neta de $70 millones. Sin embargo, apenas estaban en 90 municipios del país. Bolivia tiene 339 municipios. Nacionalizamos, ahora Entel está en los 339 municipios más los cantones, comunidades alejadas de la capital de los departamentos. Pero nuestra Entel nacionalizada ahora, el año pasado, deja utilidad de $140 millones. Antes, los $70 millones que estaban en manos de los italianos, los 70 iban fuera de Bolivia. Ahora que son $140 millones de utilidad neta, se quedan para los bolivianos y de ahí gastamos para bonos y rentas para los niños y ancianos en mi país. En 2006 tomamos la decisión política, económica, social más importante de recuperación de todos nuestros recursos naturales. Lo que quiero decirles, hermanas y hermanos, también ha sido tan importante como que los servicios básicos sean un derecho humano. Que los servicios básicos, así como agua, no pueden ser de negocio privado. Yo creo que es una Bolivia que está mucho mejor que antes, que podría estar mucho mejor con las oportunidades que ha tenido, que se han perdido muchas grandes oportunidades en este periodo y se han aprovechado otras cuantas. Antes Bolivia, no estaba en el mapa hidrocarburífero del mundo antes de la nacionalización. Bolivia no existía. La nacionalización de los hidrocarburos es el motor económico del proceso de cambio. Hoy he sido testigo de que me inviten a los foros más importantes del mundo y a exponer la política hidrocarburífera boliviana. La importación más importante del país sigue siendo minería y sigue siendo
el petróleo, la energía. Los hidrocarburos ha permitido cuadruplicar el tamaño de la economía boliviana. Estamos hablando que antes del 2006 teníamos una economía de cerca de 8.000 millones de dólares y después de la nacionalización y con el superciclo de precios hemos pasado a una economía de más de 32.000 millones de dólares. Entre 2006 y 2015, la economía boliviana por exportación de hidrocarburos ha recibido 40.000 millones de dólares. Entre 1996 y 2005, la economía boliviana ha recibido 3.857 millones de dólares. Esto significa que la economía boliviana recibió 10 veces más recursos por exportación de hidrocarburos en los 10 últimos años respecto de los 10 años anteriores. En una década ha duplicado, por ejemplo, su Producto Interno Bruto, recuperado el control de su economía y potenciado planes de carácter social en beneficio de la cuarta parte de una población de 10 millones de habitantes. Creo que la nacionalización ha potenciado el programa de la Revolución del 52, incluso algunas partes del programa de los 90 del consenso, como la participación popular, como la descentralización, que era inviable en los municipios hasta que se ha incrementado el IDH. ¿Has visto? Hoy día ha bajado el IDH y es un escándalo en los municipios que están acostumbrados a dar mucho más servicios, muchas más satisfacciones, siendo que el número que tenemos hoy sigue siendo 20 veces mayor del número que teníamos hace 15 años. Si bien en los últimos años hemos sido bendecidos con una bonanza que ha durado hasta el 2014, donde unos índices sociales se han reducido objetivamente, la reducción de la pobreza moderada, la reducción de la pobreza extrema son hechos reales. Sin embargo, el reto es hacer que estos datos sean sostenidos en el tiempo y eso depende de una economía sana. Los efectos de la nacionalización y el boom de precios han permitido una economía con superávit fiscal, una economía con superávit comercial, incremento de los depósitos en el sistema bancario, incremento de las reservas internacionales netas, incremento del salario real, reducción del desempleo y reducción de la pobreza. En 2008 el precio del barril de petróleo llegó a $145. En los años 2013-2014 el precio del barril de petróleo ha estado por encima de los $100. Sin embargo, en los 2 últimos años, el precio ha tenido un ritmo descendente. El 2016 para septiembre estaba en $39, actualmente está en $52. No somos pobres, pero tampoco emergentes. Estamos en el mismo umbral del desarrollo. Un tema central que el gobierno tiene que afrontarlo inmediatamente es el certificar las reservas, porque a partir de la certificación de las reservas es posible pensar políticas, sea de exportación, sea de consumo interno. El gobierno apuesta por una economía a partir de su demanda interna y la demanda interna inyectada por inversión pública. Pero si nosotros como Estado ya no somos capaces de generar divisas propias, es decir, recursos propios a partir de la venta de nuestras exportaciones, estamos acudiendo al préstamo, al endeudamiento. Lo que no se le ha llegado a observar es que los precios en realidad que se toman como los mejores precios que podríamos haber conseguido, cuando se hacen comparaciones internacionales y se ve efectivamente cuánto significa lo que nosotros estamos vendiendo frente a lo que cuesta un barril de petróleo, resulta que hemos estado perdiendo plata, ¿no? Qué duda cabe que la política energética es la clave de la estabilidad económica, un parapeto frente a la crisis recesiva global. La exploración cae radicalmente. Nunca más se ha podido recuperar la exploración en la medida que estaba haciéndose cuando estaban las empresas transnacionales. Sigue siendo un tema pendiente la exploración, es decir, tener mayores reservas, aumentar la producción. ¿Por qué? Porque la demanda de los países vecinos de la región, de esta parte del mundo, es diferente a lo que tienen otros continentes. Otros continentes hay mucha oferta, poca demanda.
Si uno no tiene una estructura para comercializar, sea petróleo, sea gas, sea minerales o sea soya, no podemos pensar en que lo vamos a hacer bien, porque seguimos dependiendo del capital privado. Si vemos el desarrollo de las reservas, el statu quo de las reservas en el que se ha mantenido el país los últimos años, eso es por ausencia de inversiones privadas en las labores de exploración. 9 departamentos, cada uno con sus aspiraciones y metas a mediano plazo. Apuestan todos ellos por el desarrollo humano desde el Estado a los niveles locales de administración. Hay una prospección de poder hacer un parque cretácico en Potosí. Los servicios básicos en el departamento de Tarija, porque lo que necesitamos llegar es a la población, a los que realmente lo necesitan. Las infraestructuras se han convertido en el reto más inmediato. No imitemos a las grandes ciudades que son simplemente el reflejo de un fracaso social y de convivencia. La lucha contra la pobreza es la piedra de toque en Bolivia. Han permitido una economía con superávit fiscal, una economía con superávit comercial, incremento de los depósitos en el sistema bancario. El desarrollo de una política económica estatista con especial énfasis en la exportación de materias primas se constituye como la clave del desarrollo. Yo creo que es una Bolivia que está mucho mejor que antes, que podría estar mucho mejor con las oportunidades que ha tenido, que se han perdido muchas grandes oportunidades en este periodo y se han aprovechado otras cuantas. Cada uno de los 9 departamentos define el ritmo de su propio desarrollo. Se ha logrado cierto grado de autonomía y poder de decisión sobre sus recursos naturales, verdadera piedra de toque de la Bolivia de hoy. En Santa Cruz, además del esfuerzo propio de los cruceños, que sin duda alguna es fundamental, digamos, sin el esfuerzo propio, pues esta ciudad no sería nada, ¿no es cierto? A ese esfuerzo propio se ha sumado el esfuerzo de los migrantes, ¿no es cierto? Y han hecho de Santa Cruz lo que es ahora, un gran mural conformado por pequeños mosaicos culturales. El índice poblacional ha ido creciendo porque no solamente con el nacimiento, sino con las migraciones que hemos tenido, ¿no? Internas y de afuera, donde la gente viene y forma parte de esta bella Santa Cruz. Y es por eso que Santa Cruz se ha convertido también en la gran locomotora económica, porque las grandes ciudades se hacen a través de la migración. Si usted recuerda, ciudades como Nueva York, Londres, París, Madrid, Buenos Aires, San Pablo, Río, son ciudades hechas por los migrantes. En el caso del departamento del Beni, el mayor problema es la dispersión, ¿no? La gran geografía que tiene tan complicada, sobre todo en épocas de lluvia, los ríos, etcétera, las comunidades dispersas. Como nuestro país no hay, porque tiene de todo, tiene pampas, valles, ríos, el Beni con su caudaloso Mamoré. Departamento de Pando, por la lejanía que tiene, ha tenido bastantes problemas, sobre todo en recursos humanos, ¿no? Es difícil convencer a algunos compañeros, colegas, especialistas que se queden a trabajar en el departamento de Pando. Esa es la mayor debilidad que hoy tenemos. Pandinita hermosa, tú eres mi único querer, por eso no te puedo olvidar. Tiene los valles, Tarija, Cochabamba, Sucre. Existen muchas iniciativas que se plantean para el desarrollo del arte, la cultura, el esparcimiento y la recreación.
justamente son las labores a los que estamos día a día desarrollando en la Dirección de Cultura. Más allá de las obras de la infraestructura que se tiene, se necesita en Tarija lo que es el tema de la planta de tratamiento, el tema de CETAR, los servicios básicos en el departamento de Tarija, porque lo que necesitamos llegar es a la población, a los que realmente lo necesitan. En el caso Tarija, el Chaco tarijeño, estamos en fase ya de buscar equipar el hospital de tercer nivel, ya está casi concluida la infraestructura de Yacuiba, un tercer nivel en Yacuiba, para que sea la referencia en todo el Chaco, no solo tarijeño, sino chuquisaqueño y cruceño, ¿no? En Sucre se está trabajando la construcción, por ejemplo, de la Cineteca de Derechos Humanos, que bueno, en los próximos meses también vamos a tener resultados concretos. Departamentos. Ahora uno de los departamentos que creo y considero tiene mejor gestión en salud es el departamento de Chuquisaca, ¿no? Han hecho muy buena gestión en salud los compañeros de Chuquisaca en todo el departamento. En la ciudad de Sucre también hay una linda gestión que está llevando adelante nuestro alcalde. El Estado se ha abierto a poder generar, digamos, propuestas participativas. En este caso, el Festival Internacional de la Cultura. También hay una serie de demandas en nuestras provincias, en los municipios. Ha habido un enfoque sobre todo a poder privilegiar la infraestructura para los deportes. Que haya pisado nuestro departamento puede dar testimonio de la belleza que ostenta Cochabamba, por sus pueblos coloniales, por sus valles hermosos, por su paisaje urbano y por muchas otras cosas más. El cochabambino, más que todo el de la provincia, ese es el verdadero cochabambino. Obsequioso, agradable, amistoso y bueno, pues es un ser muy dado a los demás. En términos generales también tenemos planificación de un tercer nivel en el trópico Cochabamba. Aunque no pareciera del trópico, tenemos por lo menos más de 140.000 personas viviendo en los 5 municipios de la mancomunidad, porque hay una población además migrante. En tiempos de sequía de los valles o del altiplano cochabambino, migran al trópico de Cochabamba a vivir y a trabajar la tierra. Entonces esos pacientes terminan atendiéndose en el tercer nivel, en los hospitales del trópico. Tenemos un tercer nivel proyectado en el trópico de Cochabamba, en Villa Tunari, y un segundo nivel proyectado en Ibirgarzama, que es una de las ciudades más grandes de todo el trópico, ¿no? Con casi más de 50.000 habitantes en Ibirgarzama. No imitemos a las grandes ciudades que son simplemente el reflejo de un fracaso social y de convivencia. Hermoso, lleno de flores y una tierra súper fértil. Y si te vas para la parte de Potosí, Oruro, La Paz, el Illimani, esas cumbres todas nevadas, el lago Titicaca, que es increíble, el Salar de Uyuni, o sea, es mágico, es increíble. Hay una prospección de poder hacer un parque cretácico en Potosí. La segunda y la tercera fase de la Avenida Panamericana, mostrar un ingreso a nuestra ciudad diferente al que antes veíamos, que solamente veíamos piedras, escombros, suciedad, basura, tener jardineras, tener un parque, tener murales, tener aspectos bonitos, luces, plantas, colorido.
Somos una sociedad que está castigada por la enfermedad de la silicosis, por nuestros hermanos que trabajan en las minas, la tuberculosis. Se han cruzado algunos problemas con el tercer nivel del Hospital Bracamonte, ¿no? Pero yo he considerado que hay una muy buena predisposición del hermano gobernador. Desde la leucemia hasta otro tipo de manifestaciones, y no tenemos un lugar donde ir a curarnos. La alcaldía de la ciudad de Potosí ha puesto en marcha en estos últimos 2 años hospitales como el Madre Teresa de Calcuta, que es de segundo nivel, y centros de salud con internaciones, con camas, que también lo hemos inaugurado en los últimos 2 años con contrapartes nacional, de gobernación y o municipio, ¿no? Oruro necesita inversiones prioritarias para la ciudadanía. Hay que mejorar el desarrollo humano, servicios básicos. Hay que comenzar por eso. Una vez que tengamos estos elementos importantes en nuestra ciudad, Oruro va a despegar. Yo creo que Oruro está estancado desde hace más de 10 años atrás. No avanzamos como departamento ni como ciudad. En lo único que tenemos la ilusión es en lo que nuestras autoridades nos vienen ofreciendo recurrentemente y sin que nada se plasme en la realidad. Y en el tema económico hay que seguir trabajando para consolidar el tema del puerto seco, que está en marcha. Este proceso va a ser de manera gradual, además de un parque industrial, ¿no? Y esto hay que complementar con las vías férreas. Y cuando hablamos de las vías férreas estamos hablando con el tema del tren biosánico que va a pasar por Oruro, pero ahí tenemos que prevenir el tema de terreno para que la estación principal, así como está previsto en el estudio inicial, con ubicación en Oruro, para que esto se consolide. Yo creo que de hecho sí, porque La Paz es una ciudad llena de recovecos, no solamente físicos, geográficos, sino también de muchos recovecos espirituales. Creo que es una ciudad muy mística, muy llena de magia. Es el hecho de tener esa identidad individual única, ¿no? que podemos irlo madurando durante nuestro cotidiano vivir. Es de todo un poco, o sea, tiene todo, La Paz está en nuestros temas, es de la forma que es caóticamente hermosa, digamos, ¿no? Sí, el paceño, el alteño, el boliviano se puede sentir dueño de una cabina, porque es dueño de este sistema. Esto es un sistema público, la inversión es del Estado y por tanto toda la inversión del Estado es de propiedad de todos los bolivianos. El momento que un paceño se suba a una cabina, el momento que un paceño llegue a una estación del teleférico, tiene que decir que es de su propiedad. Y ojalá que así sea, porque si lo siente de esa manera, se va a apropiar y lo va a cuidar como si fuera propio. Yo creo que ahora La Paz tiene una personalidad muchísimo más rica. Creo que nos hemos dado cuenta que lo que está adentro tiene que expresarse hacia afuera de 1000 maneras, ¿no? Y sí, somos parte de una globalidad y creo que eso es lo importante, que ahora cada vez los ojos están más en Bolivia y en La Paz. Bueno, yo creo que La Paz y el Alto van a ser ciudades envidiadas porque hay muchos proyectos que están orientados a mejorar la calidad de vida de los habitantes, no solamente en transporte, sino en diferentes otros componentes y elementos. Y ese desarrollo se va a hacer muy, muy visible por el progreso que están teniendo ambas ciudades. Lo lindo de la banda es que no estamos pensando en, ya vamos a hacer solo ritmos de La Paz o solo ritmos de Santa Cruz, simplemente lo que cada uno sentimos, de lo que nos ha inspirado La Paz.
mucha cultura boliviana musicalmente hablando, fusionada con el jazz y fusionada con el estilo que tiene Efecto Mandarina. A pesar de los problemas, en líneas generales, la apuesta va aún más lejos. Mi percepción de la Bolivia de hoy es que es un país con muchos retos al futuro. No sabemos si estamos preparados para afrontar todos los retos que nos genera una nueva comunidad mundial. La proyección y profundización del modelo de autogobierno. Nuestra obligación es demostrar con solidez, con muchos argumentos históricos, con argumentos jurídicos ante la comunidad internacional, que Bolivia tiene que volver al Pacífico con soberanía. Desarrollo humano, lucha contra la pobreza e infraestructuras son la base sobre la que se asientan los 9 departamentos de Bolivia. Como nuestro país no hay, porque tiene de todo, tiene pampas, valles, ríos. A pesar de los problemas, en líneas generales, la apuesta va aún más lejos. La proyección y profundización del modelo de autogobierno. Sí, el paceño, el alteño, el boliviano se puede sentir dueño de una cabina, porque es dueño de este sistema. Esto es un sistema público, la inversión es del Estado y por tanto toda la inversión del Estado es de propiedad de todos los bolivianos. Las proyecciones socioeconómicas invitan al optimismo. Se prevé un crecimiento superior al 4,1%, pero todavía no es posible hablar de un estado de bienestar pleno. Creo que la característica de Bolivia en el siglo XXI va a ser una característica de la Bolivia urbana, que no va a dejar su producción alimentaria, porque no estamos demostrando que tanto en volúmenes como en precios de exportación seguimos creciendo en alimentos. El petróleo, el gas, que es muy importante, tiene ciclos, pero la comida muestra básicamente subidas en demanda de volúmenes y una subida no tan aguda como la demanda, pero también una subida en los precios. Mi percepción de la Bolivia de hoy es que es un país con muchos retos al futuro. No sabemos si estamos preparados para afrontar todos los retos que nos genera una nueva comunidad mundial, un nuevo país. Por lo tanto, creo que la palabra clave para mí sería cómo enfrentar los retos que se nos viene de aquí en adelante. Sin caudillismos, pronto. No porque me guste o no me guste, sino las tendencias a que eso se dé son irreversibles. Tenemos que empezar a darnos cuenta de la crisis que se viene. De aquí al 2030 vamos a hacer 15.000 millones en el mundo y alimentar a 15.000 millones va a ser una tarea titánica. Y los países que logren generar, primero, garantizar la comida para su gente y segundo, garantizar la generación de divisas en el mundo, va a ser importante. ¿Qué consume el mundo en este momento? Consume soya porque la consume en forma de grano, la consume en forma de aceite y en forma de alimento para pollos, para ganado, en fin. Es importante seguir produciendo soya. ¿Cómo evaluaría usted la necesidad de una reforma de salud en el país? El Código de Salud que hoy sigue vigente es preconstitucional, es del año 1976 que se promulgó, un código antiguo ya con carencias, con falencias, preconstitucional y que además no identifica varios acápites que están vinculados a la ley marco autonomías, ¿no? Y a la seguridad social. Nosotros si vamos a ver la Bolivia en este andar de 192 años aproximadamente que cumplimos este 6 de agosto, tenemos que ver los retos que se nos vienen hacia un mundo que está cambiando a velocidades extremas. Por lo tanto, los países que no estén capacitados o aptos o dispuestos a dar este salto a un mundo mucho más global, mucho más interconectado, van a ser rezagados. Y ahí va a ser justamente cuando los países se van a aislar. En Bolivia coexisten opiniones diversas en el modo de entender la política y la economía. Es saludable en un Estado de Derecho. Sin embargo, en algo sí estamos de acuerdo. Perdimos la salida al mar y a partir de ese momento ha habido tantas reuniones, sí ha habido un tratado, pero un tratado impuesto, injusto, además de eso, incumplido. Yo creo que fue un gran acierto ir a La Haya. Ir a La Haya fue un gran acierto porque La Haya tiene la ventaja de que es como una gran vitrina para el planeta. Todo lo que llega a La Haya se conoce en el mundo. El llamado alegato en La Haya
pues decirles que tenemos la razón, queremos justicia, queremos soluciones pacíficas. Indudablemente, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de nuestro crecimiento del Producto Interno Bruto, los efectos dañinos, demoledores, que ha representado el cercenamiento de nuestra costa marítima son muy graves y han frenado, han hecho más lento nuestro crecimiento económico y nuestra lucha contra la pobreza. Por lo tanto, ni la caricatura de que la pobreza es culpa de no tener mar, ni tampoco el decir el mar no tiene nada que ver. Por supuesto que sí. Ha sido un freno que tenemos que resolver a través de una reivindicación que es la que estamos llevando adelante. Nuestra obligación demostrar con solidez, con muchos argumentos históricos, con argumentos jurídicos ante la comunidad internacional, que Bolivia tiene que volver al Pacífico con soberanía. Para algunos la pérdida del mar es la mutilación más importante, más sangrante. Han pasado 140 años y la gente sigue lastimada con eso. Si tú ves, el Chaco es reciente, nuestros abuelos han estado ahí, han estado heridos. O sea, hay una generación que todavía hemos conocido a los combatientes del Chaco. Pero ese acuerdo de paz que se llama Sin vencedores ni vencidos, en Bolivia lo sentimos. En cambio, el acuerdo de paz con Chile, la gente no siente que hay paz, ¿no? O sea, no se trata solamente de la firma de un acuerdo, se trata de lo que está en el corazón de la gente. Prácticamente todas y todos unidos para que Bolivia, por justicia y razón, vuelva al Pacífico con soberanía. La cruzada contra la pobreza no ha hecho más que comenzar. Es, más que nunca, una época marcada por el lado propicio, el mismo que nos guía con firmeza hacia un futuro promisorio donde la unión, más que nunca, es la fuerza. Píntame amarillo, píntame de verde, píntame de rojo, soy Bolivia y su gente. Cúbreme de espuma, báñame de mar y mira cómo me hago el